En la línea telefónica, muy temprano el día de hoy, está León Krause, a quien le mando un gran abrazo. Querido León, gracias por tomarme la comunicación. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buen día. Encantado de saludarte más temprano el día de hoy, Luis. Creo que lo amerita sin duda alguna, porque lo que está ocurriendo en Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump y lo que va a ocurrir y el clima de terror, Luis, que ya se siente, que ya se vive y que evidentemente va a tener repercusiones gravísimas en la vida de millones de personas, muchísimas de ellas de origen mexicano, y en la economía estadounidense, pues es innegable y creo que va a crecer. Viene un cambio de era, León, ¿lo ves así desde una perspectiva de la vida de los Estados Unidos? La gente votó mayoritariamente por Trump, tiene la legitimidad, tiene las cámaras de alguna u otra manera, un poder brutal. Y escuchaba y leía por ahí algunas cuestiones que apuntaban colegas. Pues no se había utilizado este asunto, por ejemplo, de usar militares contra migrantes, si bien no van a estar capturándolos, o de menos de momento parece que no se había utilizado desde hacía mucho tiempo, hay quien cita el caso de Rodney King en los noventas, ¿no? Cuando tuvieron que llamar a las guardias nacionales para calmar las cosas allá en Los Ángeles. El mundo cambia, la decisión es brutal. ¿Qué ves tú en ese aspecto? ¿Es una nueva era? Porque no parece tampoco que haya una oposición de la opinión pública estadounidense a estas decisiones de Trump, al menos de momento. Y creo que la clave está en lo último que dices, al menos de momento. Hay que sumar, digamos, varios factores velozmente. El primero de ellos es que Trump ganó, sí ganó, pero ganó por poco en realidad en el voto popular. Estados Unidos es un país dividido, es un país que tiene además en cada estado una identidad política y social sui generis. Ya lo has visto incluso en la reacción de los estados que han pues demandado en contra de la decisión absolutamente incorrecta de Donald Trump de tratar de cancelar de ahora en adelante el derecho a la ciudadanía por nacimiento. A Trump le quedan además 2 años, la ventana es 2 años de aquí a que tenga asegurada esa mayoría en ambas cámaras del Congreso, sobre todo en la Cámara de Representantes. La ventana es breve, van a intentar hacer permíteme el uso de la palabra, transformación muy profunda, muy rápido. ¿Lo lograrán? Bueno, depende también de las cortes, de la reacción de la oposición, que en Estados Unidos ciertamente existe. El Partido Demócrata no está manco, está sacudido, pero no está manco, mucho menos cojo, ni mucho menos mudo. Así que yo creo que tampoco podemos hablar de un cambio definitivo en Estados Unidos, pero el clima que se vive y en el tema migratorio, Luis, lo que vemos sí es indudablemente muy grave. Hay 22 estados, demócratas todos ellos, que han interpuesto recursos legales, égidas, amparos, por decirlo de alguna manera, contra esta decisión, Casi la una orden mitad de Estados ejecutiva. Unidos, Ujú, casi la sí, la mitad de mitad de Estados Unidos. Estados Unidos. Y esto lo terminará por resolver la Corte en algún momento, una Corte que muchos apuestan, León dice, es más a favor de Donald Trump. En lo que son peras o manzanas, en lo que viene todo esto, me contaban el día de ayer, pues los niños que nazcan ahorita están en una especie de impas. O sea, sí son estadounidenses, pero el mismo Departamento de Estado pues le va a hacer caso a la orden de Donald Trump. Entonces a lo mejor, pues no sé, un pasaporte no lo podrán tener, una especie de documento de identidad, estarán solamente con el acta de nacimiento que leen los hospitales. ¿Cómo se está tomando esto en los Estados Unidos? Porque creo que es uno de los temas que más polémica ha generado, inclusive con oposiciones republicanas. Pues va a ser una larga batalla, y es una de las batallas que se irán resolviendo y que pondrán a prueba, ¿no? Realmente, si Estados Unidos tiene todavía un andamiaje institucional, este tipo de pruebas de estrés, como se les llama, incluso en la vida empresarial y demás, o de esfuerzo, pues son muy importantes, y es el tipo de pruebas que va a enfrentar Estados Unidos. De nuevo, creo que si recorres la lista de las órdenes ejecutivas, va a ocurrir algo similar. Trump pretende, con esta declaración de emergencia y demás, el poder usar todos los recursos del Estado para ir contra la comunidad inmigrante. Eso también evidentemente va a enfrentar y ya está enfrentando resistencias,
pero mientras son peras o son manzanas, como decías tú, la realidad es que pues le llegan a unos reportes de, por ejemplo, comunidades de agricultores en Bakersfield, en California, que es la zona que da de comer a Estados Unidos, y no nada más Estados Unidos, Luis, a buena parte del mundo, que registran 75% de ausencias a trabajar. Porque no se trata nada más de que te deporten y eso afecta a la industria, en este caso del campo, sino también el temor de que te deporten. Y creo que ahí puede haber poco a poco también, si suben los precios, un despertar del pueblo estadounidense a la importancia de los inmigrantes. Será una gran prueba del alma estadounidense después de haber elegido a este hombre, que bueno, sus intenciones creo son muy claras. El apunte es importantísimo, yo creo que hay que destacarlo. 75% de ausencias de trabajo en estas comunidades agrícolas por el miedo a que te deporten, porque ahí ya tienes una vida, porque ahí ya están tus hijos probablemente, porque pues ya has hecho muchas cosas y tienes miedo de que te vayan a deportar. Hay ausencia de trabajo, hay falta de productividad y esto tarde o temprano, más temprano que tarde, evidentemente, va a repercutir en un incremento de precios. A los estadounidenses Claro. les pega mucho el bolsillo. Eso allá, León, yo quiero preguntarte, ¿qué ves acá en la reacción mexicana? Lo que está haciendo Claudia Sheinbaum en las mañaneras, la ayuda que se está dando, el tema ahí del llamado a la unidad por parte del partido oficialista. ¿Qué ves acá, León? Mira, Luis, yo creo que hay que partir de recordarle a nuestra audiencia el desastre que fue la reacción del gobierno anterior ante la estrategia central del gobierno de Trump con la migración que fue permanezca en México, y lo platicamos pues muchas veces, te escribimos muchas veces. En aquella ocasión el gobierno de México decidió pues recortar el apoyo a los albergues en más de 30%. Los albergues estaban desesperados en la frontera norte. Human Rights Watch, Amnistía Internacional reportó pues una multitud de casos de extorsión, de secuestro, de abuso sexual. Realmente fue un infierno. Tú hablas con los migrantes y ellos te describen un infierno lo que fue el permanezca en México por culpa del gobierno de Estados Unidos, pero cuando los migrantes están en México por culpa directa del gobierno anterior de México. La gran pregunta es, ¿este gobierno va a poner los recursos, el esfuerzo, el famoso humanismo en la práctica realmente, o será nada más un discurso? Y la prueba, de nuevo, de estrés para este gobierno en este tema, Luis, será enorme. Yo creo que no la entienden todavía. Me parece que hay reportes de que hay reacciones, cooperación con las empresas mexicanas, la iniciativa privada. Qué bueno que así sea. Pero el escenario, digamos, el peor ni lo quiero imaginar, pero escenarios un poco más optimistas, incluso esos son de verdad gravísimos para nuestros mexicanos que viven acá en Estados Unidos y que podrían ser deportados a la zozobra mexicana. Ojalá que el gobierno, insisto, esté preparado. Hay varios temas ahí que empiezan a barajarse. Se ha hablado de una reunión que podría darse entre el canciller Juan Ramón de la Fuente, que ha sido muy criticado, señalado de tener poca presencia en Washington, con el próximo secretario de Estado. Bueno, ¿cuál próximo? El ya secretario de Estado, juramentó el día de ayer, Marco Rubio. Déjame terminar con dos temas. Primero, el de Marco Rubio, un hombre que tiene una ascendencia cubana, que habla un perfecto español, evidentemente, que ha crecido además, pues con este resquemor, y creo que muy válido, muy legítimo, hacia dictaduras como la de los Castro o como hoy la de Nicolás Maduro, y así juramentaba el día de ayer. Me llamó la atención además la declaración en español que daba Marco Rubio, con todo y la ausencia ya de esta lengua en la página oficial de la Casa Blanca. Escuchemos al secretario de Estado, al secretario Rubio. El presidente Trump dejó claro en su discurso inaugural que uno de los objetivos principales de la política exterior estadounidense es la promoción de la paz. Por supuesto, la paz a través de la fuerza, la paz y siempre sin abandonar nuestros valores. Las gracias a Dios, a mi familia. Es un honor increíble ser el secretario de Estado del país más poderoso y más bueno en la historia de toda la humanidad. Y es un gran honor y le doy las gracias al presidente Trump por esta oportunidad. El encargado, entre otras cosas, también de ver cómo los cárteles mexicanos son ahora organizaciones terroristas, el encargado de la política exterior, uno de los hombres más poderosos en el globo. ¿Cómo nos llevamos con él? ¿Es interlocutor? ¿Qué ves en Marco Rubio, querido León Krause?
Pues primero que nada hay que subrayar lo notable que es que un hombre de origen hispano, más allá de cuestiones ideológicas y de todo lo que se analice de aquí en adelante, sea secretario de Estado. Rubio quiere ser presidente, lo ha querido ser desde hace mucho tiempo. Donald Trump lo humilló en su primer intento en el 2016, pero él sabe que tiene un camino y que ese camino está bastante claro. Y será una batalla también como sucesor de Donald Trump, necesita hacer su trabajo bien. Y lo segundo que hay que subrayar es que en el caso específico de México, Luis, hay una distancia, un abismo ideológico con el gobierno mexicano. El agravio profundo de Rubio con la izquierda latinoamericana es evidente y lo comparte con el exilio cubano entero y el exilio venezolano entero, que son poderosísimos en Estados Unidos y lo son específicamente en el Poder Legislativo y ahora en el Poder Ejecutivo también. Así que será sin duda alguna un crítico muy activo del gobierno mexicano y usará las herramientas que tiene el gobierno estadounidense para apretar al gobierno de México. Será un interlocutor muy complicado y hay que ver quién va a hablar con él, ¿no? El nombre del embajador de México en Washington pues sigue siendo una pieza absolutamente fundamental en nuestra discusión. Quiero cerrar preguntándote, León, este hombre no tiene nada que perder. Donald Trump no tiene nada que perder. Ayer hacían un apunte aquí en una mesa política y decían es que además tiene 78 años de edad. O sea, ni siquiera las consecuencias de las decisiones que tomen probablemente vaya a afectarlo en su vida. Nadie somos eternos, ¿no? Y ya estamos viendo la última etapa. Va con todo, va radical. ¿Qué es lo que podríamos esperar si no llega este despertar tan pronto como nos mencionas? Si los estadounidenses siguen apoyándolo, si los Proud Boys, como ya tenía rato que no los veíamos, siguen saliendo con esta soberbia, si el diálogo sigue erosionándose, si le sale bien este asunto de controlar la inteligencia artificial más poderosa del planeta, $500 mil millones le quiere meter por ahí. ¿Qué viene en este mundo? Parece una distopía, se queda corto una película hollywoodense, querido León. ¿Qué ves ahí con un hombre que creo no tiene nada que perder? Sí, es verdad, y qué bueno que señalas de la inteligencia artificial porque es uno de los grandes temas y la apuesta de este gobierno, como lo fue también del gobierno anterior, pero mucho mayor, de manera mucho más clara con los, digamos, titanes de la industria de la tecnología ahí cerca. Mira, yo creo que está por verse. Hay la gente que simpatiza con Trump en Estados Unidos y en el mundo, en México sin duda lo ven como un agente disruptivo positivo que va a sacudir muchas cosas y que va, digamos, a encaminar el mundo hacia el centro, hacia la cordura. Yo no encuentro muchos ejemplos, Luis, en donde la concentración de poder en manos de una sola persona, de un solo movimiento, termine en mayores libertades y en bienestar para la mayoría. Es decir, la idea de que hay autócratas competentes, sí, ha habido autócratas competentes, poquísimos, en circunstancias muy singulares. Donald Trump no tiene ese carácter, tiene en la mente la retribución, la venganza, el espectáculo, y no tiene riendas. Yo creo que lo más probable es que se le vaya la mano y que las consecuencias de eso impliquen un despertar que vuelvan a equilibrar el poder en Washington. No sería imposible, por ejemplo, que en un par de años estuviéramos hablando de una nueva estrecha, pero mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. Es decir, Estados Unidos puede corregir. El gobierno son realmente nada más 2 años hasta las siguientes legislativas. Eso es lo que yo creo, pero es un escenario optimista. Siempre hay, Luis, la posibilidad de que este hombre sea agente del caos y la crueldad más que un agente disruptivo positivo. Te mando un gran abrazo, querido León. Gracias siempre por darnos luz en estos temas. Te seguimos ahí en tus redes en @LeonKrause. Te leemos en todos lados, en el Universal. Te vemos en todos tus proyectos. Gracias, León. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Un gran abrazo. Las 7:36.